¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor, es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor, es Jesús mi Jehová. Caerán mil a mi lado y a mi diestra, los 10,000, y por mí los seres angelicales mandará mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor, es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor, es Jesús mi Jehová. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor, es Jesús mi Jehová. Aleluya. Vamos a cantar el himno 98 y estaremos atentos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Himno 98, hermanos, con la ayuda del Señor Jesús. Cantemos este hermoso himno, alabado sea Dios. Himno 98. Amén. Himno 98. Amén, gloria a Dios. Vamos al reino del Señor, todos cantando con amor, a la ciudad Jerusalén, que es nuestra patria celestial. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová, y a la victoria nos llevará. Cuando te sientas desmayar, clama la sangre de Jesús y nuevas fuerzas tú tendrás, y la batalla ganará. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová, y a la victoria nos llevará. No temas ir contra del mar, porque en tu diestra llevará la espada que no empuñará, y la bandera que es Jehová. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra de Jehová, y a la victoria. Pero tenemos ya contra el maligno tentador, pero tenemos del Señor la ayuda del Consolador. La Santa Biblia es nuestra guía, es la palabra
palabra del Señor nos da la victoria porque es palabra eterna. Estemos atentos. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie, hermanos, con la ayuda del Señor, y tomen la Santa Biblia. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedirles que abran la Santa Biblia, hermanos, en San Lucas capítulo 18, versículo 1. Vamos a dar gloria al Señor, aleluya. San Lucas 18:1, y enseguida le pediremos a Dios que sea en nuestras vidas, que nos ayude para poder, verdad, tomar en cuenta el consejo de la palabra del Señor. Después de haber leído, le voy a pedir a mi hermana Anita Chávez que ella sea quien ore al Señor por este momento en que vamos a meditar en la palabra de Dios. Si ya tienen, leemos todos unidos la palabra del Señor, y dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Oramos con nuestra hermana Anita. Padre nuestro, delante de tu presencia divina, Señor, estamos en esta tarde dándote gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en esta tu casa, Señor, ya que sabemos que tu casa es casa de oración y puerta del cielo. Gracias, bendito Amén, Señor, aleluya. porque tú nos has dejado llegar a este lugar. Ahora te pido, Padre Celestial, que vengas a estar con nosotros, Señor. Conoces cuánta necesidad hay en tu pueblo, Señor. Solo te pido, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor. Nos dé sabiduría y entendimiento, Padre Celestial, para escuchar tu palabra y llevarla a la vía de la práctica, Señor. Ya que eso es lo que necesitamos, Señor. Eso es lo que necesitamos, hacer tu santa voluntad, Señor. Mira cuánta necesidad, Señor, tiene tu pueblo, pero te pido que nos llenes de tu gracia, nos des fe y confianza, Señor, para seguir día a día adelante en tu camino, Señor. Ahora, Señor, está tu hija que nos ha de dar este mensaje. Te pido que la ayudes, la fortalezcas, Señor, y la llenes de tu gracia, Padre Celestial, para que así, Señor Jesucristo, nosotros podamos entender, Señor, y pone en nosotros una mente despejada y un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y llevarla a la vía de la práctica, sabiendo, Padre Celestial, que todo tu pueblo está en tus manos, y también tu sierva, Padre Celestial. Te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, en un hogar, en una familia, hay cosas muy necesarias. Una de ellas es la comunicación. Eso es algo importantísimo en un hogar o en una familia, entre padres e hijos. Si no hay comunicación, pues seguramente, hermanos, no va a haber mucho avance en las cosas que se deseen. No va a haber muchos logros porque falta algo importantísimo. A lo mejor va a haber frustraciones, va a haber problemas fuertes que van a causar por la falta de comunicación. Hermanos, también vamos a aprender hoy, por medio de la palabra de Dios, acerca de la necesidad de comunicarnos con Dios o la necesidad de orar. ¿Por qué, hermanos, es semejante esto a lo que les comentaba? Porque orar es comunicarnos con Dios. Orar es hablar con Dios, expresarle a Él el sentir de lo profundo de nuestro corazón. Orar, como todos sabemos, no es una repetición de palabras, sino es decirle al Señor lo que sentimos, hablar con Él,
expresarle a Él lo que muchas veces necesitamos. Quizá no es lo mismo hoy que mañana. Hoy le pediré una cosa, mañana otra. Hoy le pediré por algunas necesidades, mañana por otras. Porque normalmente, hermanos, siempre surgen necesidades en nuestra vida. Y cada una de ellas las llevamos ante la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Y fue el Señor Jesucristo, hermanos, quien habló acerca de esto. Y precisamente, hermanos, para hacerles entender, les habla por medio de una parábola que nosotros encontramos aquí en los versículos siguientes, versículo 2 en adelante. Ahí el Señor les habla por medio de una parábola para que ellos entendieran muy bien lo que es la oración, lo que es orar, lo que es comunicarse con Dios. Y les habla acerca de una viuda, la cual pedía que se le hiciera justicia, pero dice que iba ante el juez y el juez no le escuchaba. El juez, en lugar de hacer caso, se molestaba y no quería dar oído a lo que ella pedía. Entonces, hermanos, encontramos que finalmente aquel juez, al que se le decía el juez injusto, así lo dice aquí, se le conoció como el juez injusto. Dice la palabra de Dios que aquel juez injusto finalmente atendió su petición. El Señor entonces, hermanos, ocupa este asunto para hablar acerca de la oración y le hace ver, ¿verdad?, a sus discípulos que si aquel juez injusto hizo justicia, cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia, hermanos, y escuchará a aquel que le clama de día y de noche. Bendito sea el Señor. Porque nuestro Dios es justo, hermanos. Nuestro Dios actúa con justicia. Puede ser que aquí en la tierra, hermanos, haya personas a quienes algo se les demanda, a quienes algo se les pide, pero a pesar de que se les pide 1 y 2, 3, 4, 5 veces y no hay respuesta, no hay resultados de aquello que se pide, de aquello que se le dice, no hay resultados. Porque aquí en la tierra las injusticias son muy marcadas, son muy notables. Pero aquí el Señor dice, cuánto más nuestro Padre Celestial, gloria al Señor, hará justicia, hermanos. Entonces, veamos nosotros cómo el Señor se vale de esto para enseñar acerca de la oración. La oración que, como les decía hace un momento, es una plática con Dios, una conversación. Es ir ante la presencia de Dios y como el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hermanos, de esa manera es como nosotros, el pueblo cristiano, los hijos de Dios, nos acercamos ante nuestro Dios, diciéndole: Padre, Padre Santo, Padre nuestro, Padre poderoso. Y de la manera que el Espíritu Santo nos hace sentir, vamos ante Él, bendito sea Dios, expresándole nuestra necesidad. Hermanos, ya que las oraciones pues no se repiten, no podemos nosotros escuchar la oración del hermano y decir: así voy a orar yo. Ni tampoco la oración de la hermana y decir: ay, pues me voy a aprender esa oración. No se trata de aprender oraciones,
No se trata de escuchar quién ora mejor y pues imitarlo, no. La oración normalmente, hermanos, se hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos inspira para orar, para clamar. Hay quienes han llegado a decir: Señor, dame espíritu de oración. Y yo creo que eso le hemos dicho al Señor muchas ocasiones: Señor, dame espíritu de oración. Porque si no hay espíritu de oración, hermanos, la oración se tornará un aburrimiento. Si no hay espíritu de oración, la oración se tornará cansada, se tornará como que algo que pues no me gusta, sencillamente. No puedo, me canso, no aguanto ni 5 minutos, no soporto ni 10 ni 15, mucho menos una hora. Hermanos, porque falta espíritu de oración. Pero cuando nosotros entramos, hermanos, a la presencia de Dios en oración, cuando nosotros nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, nuestra oración llega a su presencia y podemos sentir la presencia de Dios, hermanos. Podemos sentir cómo el Espíritu Santo respalda nuestra vida. Esos momentos podemos sentir el calor de Dios, el calor del Espíritu Santo, así como aquellos pequeñitos, aquellos bebés, cuando están en brazos de su mamá, sienten el calor de su madre y se sienten seguros. Así también cuando nosotros oramos con la dirección del Espíritu Santo, hermanos, también sentimos ese calor poderoso de la presencia de nuestro Dios, que nos llena, que nos sacia, que nos satura. Y cuántas veces, hermanos, el tiempo no ha sido una barrera como para decir: no tengo tiempo, como para decir ahí después cuando no tenga nada que hacer. No, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a orar, nos ayuda a clamar. Bendito sea Dios. Pero aquí estamos aprendiendo la necesidad de orar. ¿Ustedes creen que sea necesario, hermanos? ¿Ustedes creen que sea una necesidad o acaso una costumbre? Es una necesidad, hermanos, una necesidad, algo necesario, como decir: necesito comer porque mi cuerpo está débil, necesito dormir porque si no duermo me debilito, necesito tomar agua porque si no tomo agua pues me voy a deshidratar. Así es la oración, hermanos. Necesito orar porque si no mi vida espiritual va a decaer. Necesito orar porque si no mi vida espiritual, hermanos, se va a ir por los suelos. Necesito orar porque si no oro, todos los proyectos y anhelos y propósitos que tenga se vendrán abajo. Necesito orar porque hay necesidad en la iglesia. Necesito orar porque hay necesidad en las almas, porque las almas se están perdiendo, porque la gente vive sin Dios y sin esperanza. Necesito orar porque mucha gente está en tinieblas. Necesito orar por mi familia. Necesito orar por mis hijos. Necesito orar por mi hogar. Necesito orar, hermanos, por cuántas cosas. Necesito orar aún por el mundo entero. Aún, gracias, aún necesito orar por los gobernantes. Necesito orar por el presidente. Necesito orar
por los niños, por aquellos niños que también el enemigo quisiera ya engañarlos y seducirlos a lo malo. Necesito orar por los adolescentes que en algún momento el enemigo aprovecha esa etapa para desviarlos del camino. Necesito orar por la juventud que está siendo tentada, que está viviendo en tentación. Necesito orar, hermanos, por cuántas cosas. La oración es una grande necesidad que no debemos nosotros minimizar y decir, ay, después, ay, es que tengo mucho trabajo. Hermanos, la oración no se puede cambiar por ninguna otra cosa. No podemos nosotros decir, hoy es día de irme a evangelizar y por eso hoy no voy a orar, porque no me da tiempo, no tengo tiempo. ¿Qué hace usted cuando se va a ir a servir a Dios? Y a lo mejor pues requiere de mucho tiempo, disponer de mucho tiempo. ¿Qué hará usted en esos casos? Levantarse más temprano, porque es cuando más necesitamos orar. Cuando vamos a desempeñar un trabajo en la obra de Dios, cuando vamos a realizar una labor importante que Dios nos ha encomendado, un trabajo, un ministerio, es cuando más necesitamos orar. No podemos decir, pues ya en otra ocasión, porque pues ahorita voy a servirle a Dios y no tengo tiempo de orar. Es cuando más necesitamos orar. Por eso el Señor les dijo, hermanos, y dice la Biblia que les dijo que es necesario orar siempre y no desmayar. La palabra del Señor, hermanos, la Santa Biblia nos habla mucho acerca de la oración, mucho. Y encontramos, hermanos, algunos versículos que de veras nos hacen ver la necesidad de orar. El Señor enseña claramente en su santa palabra sobre asuntos importantes por los que debemos orar. Y esto es lo que vamos a ver, hermanos. Vamos a considerar algunos de ellos, porque pues aunque lo sabemos, pero muchas veces, hermanos, como que nos llegamos a olvidar. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 26:41. Ahí la palabra del Señor, hermanos, nos hace ver cosas algo tan importante. San Mateo 26:41, vamos a leer todos juntos, todos unidos, damos lectura a la palabra del Señor. Y dice así: velad y orad para que... Amén, gloria al Señor. Ahí encontramos, hermanos, un asunto importantísimo por el cual, hermanos, tenemos necesidad de orar. Ahí está un asunto importantísimo. La vida del cristiano es una vida perseguida por el enemigo. La vida del Hijo de Dios es muy atacada por el adversario. La vida del Hijo de Dios, hermanos, es una vida que está en la mira de Satanás. El enemigo solo está esperando una ocasión. El enemigo solo espera, hermanos, un poquito que se le dé lugar para atacar al cristiano, al Hijo de Dios, al que un día se entregó a Cristo. Y un día prometió seguir a Cristo, y un día prometió servir a Cristo. El enemigo tiene los ojos puestos ahí, en ese cristiano, en aquel que le sirve al Señor. Es por ello que la palabra del Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
Dios conoce, hermanos, que estamos todavía en carne. Todavía, hermanos, estamos en este cuerpo pecaminoso. Y que si nosotros no estamos comunicándonos con Dios, si nosotros no vamos a Dios continuamente en oración, hermanos, vamos a perder la batalla, vamos a perder la guerra espiritualmente. Vamos a perder ante la astucia de Satanás, ante aquel que es el autor de la maldad, del pecado. Si nosotros no practicamos la oración continuamente, perderemos la batalla en cualquier momento. Así estemos en un lugar muy alto, así hayamos escalado por la misericordia de Dios a un nivel en el que yo diga: ya lo logré, ya alcancé, ya llegué. Así me encuentre ahí, de ahí, hermanos, el enemigo me va a tirar, va a hacer estragos en mi vida y en la vida de todo aquel que se deje vencer, en la vida de todo aquel que no tome en cuenta la necesidad de orar. Porque el enemigo, hermanos, dice la palabra de Dios, que anda cual león rugiente. Por eso es que la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque las tentaciones están a la orden del día. Las tentaciones vienen a la mente. Aquí se forman, aquí se hace. Aquí empieza el pensamiento. Aquí se madura aquella tentación. Aquí es donde crece, aquí es donde se mantiene, se alimenta. Y primero es un pensamiento, una idea, un sentimiento, un sentir, y después es un hecho. Después se lleva a cabo aquello que antes estuvo en la mente. Antes estuvo aquí solamente, pero ahora, como no hubo, ¿verdad?, manera de contrarrestar aquello, no se contrarrestó, no se luchó contra eso. Entonces ahora el enemigo nos llevará a cometer cualquier tipo de pecado, de maldad. Vamos a caer en tentación. Lamentablemente, hermanos, vamos a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque dimos lugar. Porque en lugar de que aquello que había aquí en la mente, hermanos, se desechara en el nombre de Jesús, se aborreciera en el nombre de Cristo y se clamara al Señor y se pidiera la autoridad de Dios para desechar, para derrotar a Satanás con toda su astucia y su maldad, se dio lugar. En lugar de clamar y decirle: Señor, ayúdame, la sangre de Cristo tiene poder. No, hermanos, se dejó aumentar, se dejó crecer, se dejó madurar aquel pensamiento, hasta que tristemente, hermanos, hemos visto a muchos valientes perder la batalla. Hemos visto a muchos valientes, hablando espiritualmente, perder la guerra, dejarse vencer, dejarse dominar por Satanás. Lo hemos visto, hermanos, y hemos sentido el dolor de aquellos que un día los vimos servir a Dios, que un día los vimos cómo eran usados por el Señor, cómo eran usados en las manos de Dios. Pero llegó la tentación y no estaban preparados. Llegó la tentación y estaban descuidados de la oración, y eso
les trajo una derrota, les trajo una pérdida total de lo que Dios les había dado, de lo que Dios les había concedido, una pérdida total. Y ahora los vemos, hermanos, en una situación muy triste y muy lamentable. Por eso velad y orad, para que no entréis en tentación, porque la carne está enferma, porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne está enferma. Por eso velad y orad, dice la palabra de Dios. Y aquí nosotros encontramos la necesidad de orar, hermanos, la necesidad de clamar al Señor todos los días, todos los días, todos los días, continuamente, a la hora que se proponga usted, pero no dejar de clamar al Señor, hermanos, porque el enemigo quisiera hacer estragos en el hogar, en la familia, en nuestros hijos. El enemigo quisiera acabar con ellos, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. El enemigo ha puesto la mira en nuestros hijos, en aquellos que hoy le sirven al Señor. El enemigo ya puso su mira en ellos para derrotarlos, para hacer estragos en ellos y después de ellos acabar con nosotros también. O quizá acabar con nosotros y después acabará con ellos. Porque así es, hermanos. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne está enferma. No tenemos que olvidarnos que la carne está enferma. No tenemos que olvidarnos que todavía estamos en este cuerpo, en esta humanidad. No tenemos que olvidarnos, porque si nos olvidamos, si pensamos que ya lo logramos, si pensamos que ya escalamos, que ya llegamos a la cima, a la meta, es cuando va a venir el enemigo a acabar con nosotros, hermanos. Tenemos que recordar siempre que la carne está enferma y que necesitamos orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dice la palabra del Señor también aquí en Efesios 6:18. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, hermanos. En Efesios capítulo 6, versículo 18, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Efesios 6, 18. Aleluya. Dice la palabra del Señor de esta manera, 18 y 19. Unidos leemos, hermanos, dice así: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Gloria al Señor. Allí está, hermanos, allí está la bendita palabra del Señor. La necesidad de orar. Es una grande necesidad que nosotros obedezcamos a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia, con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Algo importante para nosotros, hermanos, es orar los unos por los otros. Orar por mi hermano, por mi hermana, orar por todos aquellos que pertenecemos al rebaño de nuestro Señor Jesucristo, al rebaño del pastor divino. Es una grande necesidad que nosotros oremos, pero aquí San Pablo les hace ver también la necesidad de orar por él,
Y cuando nos habla acerca de orar por Él, y dice: para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Aquí encontramos nosotros la necesidad de orar por todos los pastores, por todo el ministerio, por todos los servidores de Dios, por todos aquellos que llevan el Evangelio, que llevan la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque, como les decía hace un momento, el enemigo pone su mirada en aquellos que predicamos la palabra de Dios. El enemigo, cuánto quisiera acabar con nosotros, con usted que evangeliza, con usted que le predica a sus vecinos, con usted que lleva el mensaje de Dios a las personas. Cuánto quisiera acabar el enemigo con usted, poniendo desaliento, ese desaliento, hermanos, que no se ha dejado esperar muchas veces en los que servimos a Dios, en los que predicamos la palabra. De una y de otra manera el enemigo ha querido desanimarnos, desalentarnos, como que decir, ¿verdad? Como que ese pensamiento: ni valoran lo que haces. Mira, en lugar que te digan Dios te bendiga y te siga usando, mejor te hacen ver que lo que tú haces no tiene valor, que lo que tú haces es poca cosa, como que otros lo hacen mejor. Y eso desanima, eso desalienta nuestras vidas. Llevar la palabra de Dios, hermanos, es un ministerio muy hermoso, muy importante. Nosotros somos llamados para llevar luz a los que viven en tinieblas. Somos llamados para abrir los ojos de los ciegos. Somos llamados para eso, hermanos, para sacar de la oscuridad a las almas, con la ayuda de Dios, con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Cristo, porque no vamos de nosotros mismos, no hacemos nada por nosotros mismos, todo lo hacemos con la ayuda de Dios, todo lo hacemos con la autoridad del Señor. Cuando predicamos la palabra, cuando evangelizamos, cuando le hablamos a una persona, es con la autoridad del Señor, con la ayuda de Dios solamente, hermanos, porque de nosotros, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros, hermanos? Si muchas veces cuando vemos a una persona y el Señor nos hace sentir hablarle, como que nos detenemos, como que decimos: ay, Señor, ayúdame, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres que yo le hable, pues ayúdame, dame el valor, dame las palabras que necesito para ir a Él, para ir a ellos. Ayer venía yo pasando, hermanos, por un lugar y pues, hermanos, había 3 hombres tomando y fui ahí por algo que tenía que ir, y ahí estaban. Entonces algo me hacía sentir hablarles, pero por otro lado: están borrachos, ¿para qué están tomando? ¿Para qué les hablo? ¿Y qué tal si se enojan y aquí no sé qué me puedan hacer? ¿Y qué tal si esto y aquello más? Y luché contra eso y batallé contra eso y hasta que por fin el Señor me dio las palabras para iniciar la plática con ellos. Y cuando yo les dije: ¿ustedes nunca han oído hablar del Evangelio? Me dice uno de ellos: ¿usted es evangélica? Le digo: sí, gracias a Dios.
Y por eso quisiera que ustedes conozcan también el Evangelio. Y empezamos inmediatamente a platicar. Y le empecé a hablar. Y empezaron a hacerme algunas preguntas. Y uno de ellos me dice: oiga, ¿qué puedo hacer yo? Fíjese que mi hijo toma muchísimo, se pasa los días en el vicio. Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Usted me podría decir qué puedo hacer? Le digo: sí, lo primero que debe hacer es dejar de tomar usted y darle un buen ejemplo a su hijo. Porque ¿cómo le va a decir a su hijo no tomes cuando mire usted cómo se encuentra, mire usted cómo está? Y empezamos a platicar, hermanos, a darles el mensaje, pero de verdad luché para hacerlo, porque no era fácil, eran 3 hombres tomando y pues ya tarde, ya casi oscureciendo, pero dije: con la ayuda de Dios, y el Señor me dio aquello. Entonces, hermanos, imagínense ustedes si no, acaso los que evangelizamos, los que predicamos, ¿no acaso el enemigo quisiera acabar con nosotros? Quisiera hacer estragos en nuestra vida, hermanos, de manera que aún quitarnos la vida para que no vivamos más, porque el cristiano, el Hijo de Dios, es un estorbo para Satanás. Somos un estorbo para el enemigo. Para él somos lo peor, porque estamos robándole con la predicación de la palabra de Dios. Le estamos robando las almas a Satanás. Le estamos arrebatando las almas al enemigo. Y por eso le somos estorbo, y por eso nos odia, y por eso el enemigo busca la manera y se vale de quien más puede, de quien sea, aún de nuestra propia familia, porque dice la Biblia que los enemigos del cristiano serán los de su propia casa. Los de su propia casa han querido o han sido usados por Satanás para que usted se desanime, para que usted se desaliente. Los mismos familiares, los mismos seres queridos han sido usados por el enemigo para que usted desmaye, para que usted ya no siga adelante. Es por ello que San Pablo dice: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, gloria a Dios, para poder llevar el Evangelio, dar a conocer aquellas buenas nuevas de salvación. Pero él les decía: oren por mí. ¿Y quién de los que servimos a Dios no podría decir lo mismo? Oren por mí, porque la lucha es terrible, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo está luchando para derrotarnos, para destruirnos. Pero la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Creemos que por el poder de Dios, hermanos, vamos a ser vencedores en el nombre de Jesucristo. Y así cada uno de ustedes, hermanos, que Dios les ha encomendado un ministerio, un trabajo. Cuánto el enemigo lucha contra usted, cómo el enemigo se interpone en su salud, de alguna otra manera, para desalentarlo, para hacerlo dudar del poder de Dios, para que su fe mengüe, para que su fe decaiga. Pero por eso el apóstol dijo: y por mí, para que me sea dada palabra. Hermanos, necesitamos orar al Señor. Es una necesidad, la oración es una necesidad. No lo vea usted como una costumbre. No, no es una costumbre. No es una práctica, pues, que dicen que hay que hacerlo. No, es una necesidad. Si usted siente que no puede orar,
estos minutos que se dedican para orar aquí en el templo, esos minutos que se dedican para estar postrado en oración, si usted siente que no puede, solo dígale: Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a orar. Y piense usted en todo lo que hay a su alrededor. Piense en lo que hay en su entorno. Piense: mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis papás, mis vecinos. Piense en ellos. Conozco un familiar enfermo. Un vecino está enfermo. Señor, también pues el mundo se encuentra muy necesitado. Necesito orar por mi presidente. Dios mío, y aquel hombre que está ahí en la esquina, tirado por días, por meses, por años, ahí, alcoholizado, drogado. Él necesita de mis oraciones. Cuando usted empiece a echar su mente a andar, a pensar en todos aquellos necesitados, quiero decirle que el tiempo no le va a alcanzar. Estos minutos cortos que se oran aquí, hermanos, será muy poco para tanta necesidad que hay alrededor nuestro. Tanta necesidad que hay. Si usted va en la calle, ahí va a ver la necesidad. Esas personas que están ahí, hermanos, formados en fila, esperando que aquel hombre los atienda a través de la hechicería. Imagínense si no tienen necesidad esas personas. Tienen necesidad. Han puesto su confianza en ese hombre que no tiene ningún poder, ninguna autoridad de parte de Dios para curarlos, para ayudarlos, sino solamente es una persona que engaña, que miente, que tiene a la gente ahí bien creída que Él puede hacer algo por ellos. Pobres personas, da tristeza verlos ahí haciendo fila. Da tristeza verlos, hermanos, ahí esperando la ayuda de aquel hombre, cuando la ayuda solamente se las puede dar el Señor. Todo esto, hermanos, cuando nosotros veamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que el tiempo no es suficiente para orar. Una hora no alcanza para llevar todas las peticiones, todas las necesidades. Aquellos jóvenes que están perdidos en los vicios, aquellos jóvenes que vemos por las calles drogándose, ¿no acaso eso es triste para nosotros? Es un motivo de angustia, de dolor, verlos ahí, hermanos, en esa condición. Eso nos debe llevar a orar por ellos, a clamar por ellos, hermanos, y de esta manera, hermanos, el Señor nos va a ir dando más y más espíritu de oración. Cuando usted se dé cuenta, va a decir: pero ¿cómo ya pasó media hora? Si yo no podía ni siquiera orar 5 minutos y ya oré media hora y ya oré 1 hora. Es que Dios le está dando espíritu de oración. Hermano y hermana, en esta tarde vamos a pedirle al Señor que nos ayude a orar, que nos haga ver la necesidad de orar, ya que, hermanos, la oración nos ayuda a desarrollar una mejor relación con Dios. A través de la oración, nuestra relación con Dios mejorará a cada día. Pero si no oramos, hermanos, es como lo que les decía hace un momento: si en el hogar no hay comunicación, si el padre, la madre, en ellos no hay comunicación, si no hay comunicación con los hijos, si nunca los llamo y les digo: vénganse, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar el devocional, vamos a aquí esto, aquello. Hermanos, es lo mismo que sucede si no hay comunicación en la oración.
Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si usted desea, hermano, puede venir en esta tarde a la presencia de Dios. Si alguno de ustedes ha sentido que le cuesta clamar, que le cuesta acercarse a Dios en oración, hoy pídaselo, hoy dígale a Dios que le ayude. Si usted se cansa orando, a lo mejor no aguanta más que 5 o 10 minutos y ya no aguanta sus rodillas, ya no sabe qué hablar, qué pedir. Aquí está el Señor que le puede ayudar. Usted que ya el Señor le ha dado ese espíritu de oración, ¿no quisiera más espíritu de oración? ¿No quisiera que Dios le dé más espíritu de oración? Venga al Señor, vamos a orar, hermanos, pónganse de pie y elevaremos esta oración ante nuestro Señor, ante nuestro Padre Celestial, de manera que de hoy en adelante podamos ver cómo las oraciones hacen efecto en el hogar, en la familia, en los enfermos, en las almas que no son salvas, en aquella gente que está en tinieblas. Vamos a ver el efecto de las oraciones, hermanos. Vengamos y pidámosle al Señor su ayuda. Padre nuestro y Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, en esta hora estamos delante de ti, estamos delante de tu presencia gloriosa para darte gracias, porque tú nos das la oportunidad de estar postrados ante ti, Señor, de estar delante de tu presencia divina, Dios eterno. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has enseñado que por la oración vamos a ver la respuesta. Tú nos has enseñado que la oración nos ayudará para vencer al enemigo, para vencer las tentaciones, que por la oración vamos a lograr el éxito en la vida cristiana. Por la oración veremos la obra de Satanás derrotada, destruida, en el nombre de Jesucristo. Aquí está nuestra vida delante de ti. Aquí estamos delante de tu presencia, pidiendo tu ayuda, pidiéndote que nos ayudes, que tengas misericordia, que seas propicio, Señor, que extiendas tu mano poderosa. Señor, cuán necesario es orar, cuán importante es que todos los días nos acerquemos a ti, que todos los días acudamos a ti, Señor, que todos los días vayamos a ti, Padre Santo. Cuán importante es, pero a veces el enemigo, Señor, nos roba esa bendición por medio de cuántas cosas, los quehaceres, las actividades, los trabajos, y cuántas cosas han sido muchas veces un estorbo para no orar, para no estar postrados delante de ti, Señor. Aquí estamos pidiendo tu ayuda. Da espíritu de oración, Señor. Da espíritu de oración a quien no lo tiene. Dale espíritu de oración. Haz que vea las necesidades a su alrededor, que vea las necesidades en el hogar, en la familia, que vean las necesidades tan grandes que hay en el mundo, Señor, y de esta manera, Señor, a cada día vea que es necesario orar, y así pueda pasarse el tiempo orando, clamando, invocando tu nombre, expresándose ante ti, Padre Santo. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a aquellos hermanos que están todos los días en oración. Ayúdales, ayúdales, que no desmayen, que no se cansen, que sigan adelante, que
que perseveren, que permanezcan en ese propósito de orar, de clamar. Ayúdanos a todos de la misma manera, a todos los que te servimos. Ayúdanos, Señor. Es cierto que la iglesia ora por nosotros, es cierto que mucha gente ora por nosotros, pero eso no es solamente lo que nos debe mantener, Señor, confiados, sino el que nosotros, cada uno en lo personal ore, cada uno en lo personal busque la dirección del Espíritu Santo, busque la ayuda del Espíritu Santo, la sabiduría, la prudencia, todo lo que tanto necesitamos para ser siervos de bendición, para ser siervos usados en tus manos, para que podamos con valor hablar tu palabra, para que podamos con valor, Señor, servirte, llevar el mensaje a las almas, a las gentes. Bendito Dios, ayuda a todos tus siervos, ayúdales, Padre, ayúdanos a todos, Señor, para que podamos, Señor de los cielos, servirte, para que los pastores puedan pastorear a las congregaciones con sabiduría, con entendimiento y prudencia, con amor, Señor, Dios de los cielos. Obra tú, Dios eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios mío. Bendice a esta iglesia, bendícela en grande manera. Ayúdala para que pueda estar constantemente en oración, Padre. Síguela guardando, síguela usando, síguela llenando más de ti, Señor. Creemos que lo harás, creemos que has de obrar con tu gran poder. Te damos gracias. Ahora, Padre, te agradecemos por habernos concedido, Señor, escuchar tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a llevarla a la práctica y tómanos en tus benditas manos. Creyendo que lo harás, te damos gracias. Síguenos ayudando en este momento que hemos de estar en oración. Ayúdanos, Señor, para que esta oración no sea una oración rutinaria, sino una oración fervorosa ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando, hermanos. Vamos a continuar clamando al Señor. Aleluya.